Bienvenidos, aquí comienza otro capítulo de Minería 360 aquí en CNN Chile para revisar los temas más importantes de la industria minera. ¿Cómo estás, Maca? Bien, Sara, ¿tú? ¿Qué tal? Muy bien, ¿todo bien? Bueno, donde están pasando buenas cosas es justamente en el Reino Unido, porque finalmente se despiden del carbón. Y eso nos abrió una pregunta en Minería 360 que tiene que ver cómo vamos nosotros en el plan para descarbonizar, que es una urgencia climática, no nos cabe duda, eso y mucho más vamos a hablar, también tenemos otros adelantos. Claro que sí, vamos a estar analizando lo que ocurrió en Londres en la semana de la Bolsa de Metales de la capital británica. Vamos a estar conversando con Jorge Cantallops, director de Sesco, asistió a este encuentro, que es uno de referencia a nivel mundial para el desarrollo de la industria minera y también para la del cobre, por cierto. ¿Qué temas hablaron? ¿Qué tendencias se ven? ¿Cuál es la imagen que está proyectando la industria minera chilena también hacia el exterior? Es parte de lo que estaremos conversando en la entrevista de hoy. Y finalmente, nosotros somos un país que vive una oportunidad importante en torno a la demanda del cobre, pero también lo es Perú. ¿Qué desafíos enfrenta ese país? Si es que son los permisos ambientales una traba o no para poder desarrollar y atraer inversión. ¿Cuánto impacta la inestabilidad política que muchas veces ha tenido que enfrentar el vecino país respecto al desarrollo de este tipo de economía y de industria? Los vamos a estar conversando también en esta edición de Minería 360. Así que arrancamos. Bueno, ya le contábamos en el inicio del programa, el Reino Unido, la tierra donde se originó la revolución industrial, vuelve a marcar historia también al convertirse en la primera gran economía del mundo en terminar con su industria de energía en base a carbón. Registra así un hito en el camino de la descarbonización precisamente y marca huella también para otras grandes potencias. Los detalles en el informe de Constanza Pérez. La cuna de la revolución industrial vivió el 30 de septiembre un hecho importante en su historia, el cierre de la última central energética de carbón. Esta es una semana histórica en nuestra historia nacional, porque esta semana vimos el fin del carbón, la energía que construyó este país durante muchos años. Y ahora, cuando vemos el fin del carbón, vemos el nuevo futuro en el horizonte con la captura y almacenamiento de carbono. La central Ratcliffe-on-Soar, a cargo de la empresa de energía Uniper, abasteció con electricidad a Reino Unido por 57 años y el pasado mes de junio recibió por tren su última dosis de carbón. Con su cierre, Reino Unido se convierte en el primer país miembro del G7 en eliminar por completo el carbón de su generación de energía y el 14º país de la OCDE en lograr esta meta. No deberíamos subestimar lo importante que es esto. Esta es la primera vez en 142 años que no habrá carbón en el sistema eléctrico del Reino Unido y eso es un logro notable. Pero por supuesto, el año 2030 se asoma en el horizonte. Lo importante es que el gobierno establezca los incentivos adecuados para que no solo podamos seguir construyendo energías renovables, sino también descarbonizar la generación flexible de gas, ya sea mediante la captura de carbono o, en última instancia, mediante el hidrógeno. Conforme a datos de Ember, grupo de expertos en energía global, en 2012 la energía de carbón representaba el 39% de la generación eléctrica de Reino Unido, lo que se redujo a cero el pasado 30 de septiembre. El cierre de la central era inminente considerando la meta de descarbonizar el sector energético comprometida por el país para 2030, pero también por las expectativas de operaciones de la planta. Originalmente había una vida útil de 25 o 30 años y esta era una planta de 1967, así que hemos estado pasando por un proceso de extensión de vida. En cada fase, todos los componentes tienen una vida particular, por lo que estamos llegando al final de todos modos. Y debido a las señales de cierre, no hemos reinvertido para una mayor extensión, así que lo hemos cronometrado bastante bien. El país que instaló la primera central eléctrica pública de carbón del mundo en 1882 y que alguna vez tuvo la energía de carbón como fuente principal, hoy se redirecciona hacia energías verdes como la solar y la eólica. En esta misma línea, el país industrial ahora se encamina al uso de tecnologías de captura de carbono y encapsular sus reservas de carbón para el futuro. La captura de carbono es una carrera que podemos ganar. Tenemos el conocimiento financiero en Londres y Edimburgo, líderes mundiales en finanzas verdes. Tenemos la geología. La plataforma continental del Reino Unido posee 1/3 del espacio explotable de almacenamiento de carbono en toda Europa. Solo piensen en eso. Nuestra geología, 1/3 de todo lo que tenemos en Europa, es un enorme potencial para nuestro país, para los empleos del futuro.
Para esto, Reino Unido comprometió un financiamiento de hasta 28.500 millones de dólares durante 25 años para proyectos de captura y almacenamiento de CO2, que ayudarán a eliminar 8,5 millones de toneladas de emisiones de carbono al año. Reino Unido ha emitido un estimado de 10.400 millones de toneladas de dióxido de carbono desde 1882. Hoy comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia, el de la carbono neutralidad, convirtiéndose así en un ejemplo para el resto del mundo. Bueno, que hay que alcanzar los desafíos ambientales es crítico. Descarbonizar es un camino y lo alcanzó de buena manera Reino Unido, tal como ya lo veíamos. Y ante eso, con Javier Albornoz, que también es parte del equipo de Minería 360, nos preguntamos, ¿cómo está Chile en este proceso de descarbonización? Sabemos que hay un plan, pero queremos también ver cómo es la situación que vive nuestro país en esto. ¿Cómo está, Javi? Muy bien, Maca, y efectivamente, tú lo dices, tenemos un plan, y un plan que ha ido avanzando a partir de su presentación en el 2019, cuando estábamos en el contexto de la COP que se iba a hacer en nuestro país, que sabemos finalmente se realizó en España, pero de todas maneras hay un plan de descarbonización. Considerar que para esa época, para el año 2019, eran 28 las centrales a carbón que debían salir de la matriz energética, y eso ya ha ido avanzando, y ya a la fecha son mucho menos las cantidad de centrales a carbón que quedan, son 17, con 9 que ya tienen un plan de cierre y 8 que todavía... ¿Y cuántas eran? ¿Cuál era la cifra? 28. De 28. De 28. Vamos en 17 son las que quedan. Y sabemos que es crítico también en este momento en Chile el carbón para poder, en este caso, generar energía. Efectivamente, bueno, estas centrales termoeléctricas que se le llaman, y quiero que pasemos a revisar el primer gráfico, tienen una capacidad instalada en nuestro país bien importante, cerca de más del 30%, por el contrario, en este caso, las de energías renovables que han ido sumándose a lo largo de los años en su capacidad, pero ahí las estamos viendo. La capacidad térmica, la capacidad instalada que tienen las centrales térmicas es de un 33,4%. Estos datos son de Acera y que son los más actualizados en ese sentido. Y en este caso, las energías renovables no convencionales, que son las que están ahí marcadas como ERNC, tienen un 48% de la capacidad instalada. Aquí hay que hacer la salvedad, son las energías eólicas y las energías solares. Y en el caso también, arriba lo vemos, de la capacidad hidráulica, que son las hidroeléctricas, una capacidad del 18% y en menos de un 0,1% más o menos el almacenamiento y las energías renovables no convencionales más hidrógeno verde. A ver, aquí hay que hacer algunas explicaciones sencillas, y es que esta es la capacidad que tiene hoy día la matriz para producir energía térmica. No es lo mismo que la generación que se genera de esta energía, y en ese sentido también, de acuerdo a los últimos datos, la generación de energía a través de la energía térmica es de un 33% versus un 66% también de la generación de energías renovables. Ahí la diferencia que pueda existir radica netamente en cómo funciona nuestro sistema eléctrico en cuanto a cuáles son las energías que van entrando al sistema de acuerdo, por ejemplo, a la seguridad que se necesite, al costo que pueda tener, etcétera, y también, por ejemplo, los bloques horarios. Sabemos que las energías renovables no convencionales todavía tienen el detalle que se producen en determinados horarios por el sol y también en determinadas condiciones por el efecto del viento. Y de ahí también, por supuesto, el desafío que existe en torno al almacenamiento, que es algo que va en aumento, y donde también sabemos y hemos visto a lo largo de los diferentes capítulos que la industria minera ha sido bien importante en ir probando este tipo de tecnologías. Claro, y por eso también tenemos esta vinculación en Minería 360, y es clave lo que tú nos explicas, porque si bien veíamos ahí la capacidad instalada, hay un 33% importante que se lleva, ¿cierto?, de esta torta, el carbón, uno diría, bueno, pero si nosotros podemos producir, tenemos, ¿cierto?, un cielo privilegiado para la energía solar, los vientos, etcétera, ¿por qué no es tan rápido el traspaso de uno y otro? Y es que finalmente entre la generación de energía, el almacenamiento y la inyección al sistema para la distribución son pasos bastante complejos que finalmente también permiten el vertimiento de algún tipo de energía que bien conoces tú, ¿no? Sí, ahí hay que también hacer ese desglose que bien tú dices.
Si bien hay condiciones en nuestro país para aprovechar esta energía, hay muchos desafíos y todo tiene que ver, por ejemplo, con las tecnologías necesarias para que, por ejemplo, la energía solar o la energía eólica sea almacenada. También hay otro detalle y que tiene que ver con las líneas de transmisión, y sabemos que es uno de los grandes desafíos que tiene hoy día el sector energético, que es contar con las líneas que permitan que, por ejemplo, la energía que se produce en el norte de nuestro país pueda viajar al resto de las regiones, y ahí también hay un desafío, y donde también la minería es clave, porque sabemos que el cobre es un elemento crucial, por ejemplo, para los cables de electricidad, y también se utiliza en los paneles solares. Pero quiero que pasemos a revisar, porque la pregunta es cómo avanza el plan de descarbonización. Claro, ¿cómo avanza? ¿Cómo vamos? Y ahí quiero que pasemos a revisar la siguiente gráfica, que tiene relación a dónde hoy día están las centrales que aún están inyectando energía diariamente al sistema eléctrico. Con la fuente del carbón. Y la fuente, claro, con fuente del carbón, que en el caso de las termoeléctricas es el más barato por sobre el gas natural y por sobre el diésel. Y ahí tenemos la división. Tenemos que en Mejillones todavía están presentes las centrales termoeléctricas Mejillones 1 y 2, las centrales Andinas y Hornito, que son parte del complejo térmico de Mejillones, y que ellos, por ejemplo, tienen ya previsto su cierre para el 31 de diciembre del próximo año, del 2025. También en la misma zona tenemos que está la infraestructura energética Mejillones, que también pretende cerrar a 2025, el próximo año, a diciembre. Y lo que buscan ellos, por ejemplo, es una reconversión de carbón al uso del gas natural y del diésel. Ojo ahí también, que no es sacar completamente los combustibles fósiles, porque podrían estar utilizando ahí esos combustibles. Y también la central Angamos 1 y 2, que ellos buscan reconvertirse a enero del 2025. Ellos tenían también una salida original a 2040. Y también en esa zona, y la que vemos ahí al final de esa listado, está Cochrane 1 y 2, que todavía no tienen un compromiso específico de cierre. Avanzando hacia más el centro en Huasco, tenemos que está las centrales, este complejo Guacolda 1, 2, 3, 4 y 5, que tampoco tienen un plan de cierre determinado. Y siguiendo en el camino hacia allá al sur, tenemos más que el sur, el centro, la región de Valparaíso. Avanzando hacia el sur. Claro. Puchuncaví con las nuevas ventanas, que son ventana 3, ventana 4, Campiche, y eso en Puchuncaví, que tienen plan de cierre también a enero de 2025. Y finalmente ya realmente hacia el sur, en Coronel, en la región del Biobío, Santa María, que no tiene un plan de cierre. Propósitos a largo plazo, como parte del plan nacional, es que ya 2040 no contemos con estas centrales termoeléctricas. Se espera, hay algunas centrales que tenían previsto cerrar en 2025 y cerraron antes. Ahí hay algunas que han tenido un par de conflictos también en función de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, el cierre anticipado, que en función quizás de más de un negocio, más que el compromiso medioambiental netamente. Ahí también hemos podido ver, por ejemplo, en Futuro 360, que se ha abordado ese tema. Como parte también de los desafíos entonces del gobierno, es que a 2025 ya el 50% de las centrales estén en el fondo apagadas o fuera, no estén inyectando energía al sistema eléctrico. Donde también está el desafío, por supuesto, tiene que ver con, como ya lo habíamos dicho, cómo transicionamos, porque están las metas, están los plazos relativamente claros, pero al parecer, y lo hemos revisado últimamente, la materia prima no estaría lo suficientemente acorde a lo que se necesita, sobre todo el cobre, por la cantidad, la demanda que se necesita de cobre. De hecho, el Foro Internacional de Energía hablaba a mediados de este año que se necesitan 90 millones de toneladas de cobre anuales en el mundo para lograr con los planes de descarbonización. Y eso, solo para llevarlo a una cifra más aterrizada, son 180 minas El Teniente.
La tenemos esa capacidad, está complejo. Y no solo es el desafío de la producción de cobre, sino por el tema de las tecnologías de almacenamiento, sino que también, ya lo decíamos, por las líneas de transmisión que también son requeridas para poder utilizar toda esa energía. Así que eso es más o menos la actualización que hay con respecto al plan de las centrales que aún siguen funcionando e inyectando energía a nuestro país, Maca. Los planes son para cumplirlos. Hay que abrir todas las discusiones posibles para alcanzar esas metas. Lo veíamos ahí en el Reino Unido, y entender también la complejidad de todo nuestro sistema, que no es solamente la generación, no es solamente la transmisión, también la distribución, sino también este desafío que tiene que ver con la distribución y todos los minerales que están ahí asociados. Y un detallito, ¿sí? Antes que nos vayamos, porque también sabemos que el Ministerio de Energía y en su conjunto también el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en las mesas de descarbonización, así que para proponer plazos más específicos, por supuesto, con las que aún siguen en funcionamiento y cómo va a ser esta transición de acuerdo a las metas que se tienen. Así que tarea, hay que estar atento a cómo vaya resolviendo, sí, por supuesto. Gracias, Javi. Gracias a ti. Bien, pues, y nosotros luego de esta explicación en torno al plan de descarbonización, vamos al corte. Volvemos de inmediato en Minería 360. Bien, vamos a abordar un tema muy interesante, la mirada internacional respecto al desarrollo de la industria minera en general, no solo del cobre. Distintas conversaciones se dieron en el marco de la London Metal Exchange Week Copper de Londres, donde Chile tuvo también un protagonismo, lógico, es un país que es referente en esta industria. Vamos a conocer sobre los temas que se han abordado, qué tendencias se están marcando la discusión afuera también y sobre la proyección de la industria acá en Chile. Conversamos junto a Jorge Cantayops, director ejecutivo de Sesco. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación una vez más. Jorge, este evento es muy interesante abordarlo porque es uno de los referentes, ¿no? Lo comentábamos antes de comenzar la grabación, de referentes de la industria a nivel global, y de alguna forma los temas que ahí se abordan, bueno, permean al desarrollo de la industria a través de las compañías en el mundo y los ejecutivos. Por eso es interesante conversar contigo sobre cuáles son las tendencias que pudiste observar en esta edición 2024. Una de las cosas que a uno le llama la atención, a esta altura ya no debiera llamar la atención, pero es interesante ver cómo el tema de la sustentabilidad en la industria minera se ha ido tomando el corazón de las discusiones en esta semana en la Bolsa de Metales. Partió, yo llevo yendo hace hartos años, siendo un tema un poquito lateral, donde los temas de mercado, el tema de desarrollo de proyectos era lo fundamental, temas más técnicos, si se quiere, de minería o de propios del mercado. Y hoy día el tema de la sustentabilidad, el tema del desarrollo de las comunidades, el vínculo con las comunidades, la legitimidad que tiene la actividad, pasan a ser temas centrales. ¿Qué tan relevante? Están en el medio del negocio. Están en el medio, sin duda. Se han transformado en el core del negocio el tema de la sustentabilidad. La industria minera lo incorporó, lo viene incorporando, y en algunos casos bastante avanzado, incluso comparado con otra industria, el tema de la sostenibilidad. Es clave, es muy interesante cómo este tema, que era un poquito lateral hace algunos años, hoy día es el tema central para esta semana. Sin duda hay una serie de otros temas, pero hoy día yo me atrevería a decir que ese es el tema central de los temas que se discuten en torno a esta semana. ¿Y tú percibes que es un tema central que de verdad está cambiando la forma de producir mineral de parte de las empresas? O sea, que tiene un correlato en las acciones que toman, ¿o es un asunto más bien del mensaje y de la intención de las empresas? Yo creo que hay de las dos cosas. Hay un tema de intención, pero también hay una realidad. Hoy día, cómo se hace minería en gran parte del mundo es muy distinto a cómo se hacía minería en el pasado. Eso es una realidad. Sin duda. Cómo se vincula la industria minera, cómo se hace responsable de sus impactos sociales como ambientales, es radicalmente distinto hoy día a hace algunas décadas. Sin duda hay mucho por hacer,
pero mientras esté en el relato central de las compañías, de los grandes ejecutivos y también de los inversionistas, probablemente el avance va a ser más rápido. De todas maneras, cuando hablamos de sustentabilidad, ¿qué temas son los que se están abordando con mayor prioridad, quizá, o que están en esa discusión? Yo creo que dentro de los temas que se conversaron, lo más relevante tiene que ver con el vínculo con las comunidades. Probablemente hay temas de agua, hay temas de descarbonización en los procesos, hay temas de uso de agua y responsabilidad en el uso de agua que son muy relevantes, pero tal vez el transversal, porque los avances en el resto del mundo son distintos, algunos más rápidos, otros más lentos, pero el tema del vínculo con las comunidades probablemente es el tema esencial para tener certeza de un abastecimiento responsable de materias primas. De acuerdo. Ajá. ¿Y por qué es tan relevante? Profundicemos un poco en ese tema, Jorge. Yo creo que tiene que ver con un tema, lo decía recién, de legitimidad. La industria minera es una industria que, digámoslo, no hagamos un poco lo leso, es una industria que tiene mala fama a nivel mundial. Por un historial de algunos episodios. Exactamente. Claro. Y por lo tanto, hoy día esa legitimidad la está ganando, la ha ido avanzando en el desarrollo con las comunidades. Probablemente hay otros desafíos que vienen también. Ha avanzado mucho la industria minera, y lo digo desde Chile, y en ese caso Chile es un referente en temas del uso de agua y el uso eficiente del agua. Y la búsqueda de nuevas fuentes de agua, en el tema de la descarbonización, y hoy día la industria, en el tema de la inclusión, en el tema del avance de la paridad de género en Chile, es un referente. Sí. Pero sin duda hay muchos otros desafíos que tienen que ver con comunidades, que tienen que ver con patrimonio, que tienen que ver con biodiversidad, que la industria minera los ha ido incorporando en su mensaje. Vamos a ver cómo los va incorporando en el futuro en su acción. Son todos súper relevantes, pero respecto al tema de comunidad, me llama la atención el hecho de que también otros países, y quizás países e industrias desarrolladas, estén enfrentando el mismo problema, porque se plantea a veces como que ese es un obstáculo para el desarrollo de la industria que solo pasa acá en Chile, por ejemplo, o en países que están en vías de desarrollo, etcétera. Pero ¿se ve ese dilema también y ese problema en mercados desarrollados como Canadá, por ejemplo, o Australia, etcétera? Es un tema, sin duda es un tema. Ahora, las acciones que han tomado países como Australia, como Canadá, que tienen una legislación que es distinta, y eso es una naturaleza del derecho que lo hace distinta la relación con las comunidades. Buen punto. Y que probablemente por ahí hay una mirada que uno puede tener como pensando en futuras soluciones, pero es global. El tema de la minería y el tema del desarrollo con las comunidades es un desafío global de la industria y que lo ha ido incorporando. Y yo me atrevería a decir que ese fue, probablemente si hay una conversación hacia la que apuntaban muchos temas en esta semana que recién pasó, tiene que ver con eso. Jorge, y en esa instalación del tema de la sustentabilidad al centro de la industria, ¿quiénes empujan ese cambio? ¿Qué actores, qué stakeholders son los que están llevando a que el tema de la sustentabilidad sea hoy día muy relevante? Yo creo que tiene que ver con una transformación social, global. Hoy día hay mayor responsabilidad en general en la percepción de los ciudadanos comunes y corrientes en el resto del mundo sobre la responsabilidad del consumo final. Por lo tanto, es el consumidor final el que va a hacer la exigencia al fabricante de autos, y el fabricante de autos se la hace al abastecedor de materias primas. Probablemente viene de ahí, pero también desde el punto de vista del inversionista. Yo creo que los inversionistas hoy día también están haciendo exigencias en el tema de los procesos para la generación de materias primas que son distintos a las que se veían también hace algunos años. O sea, si usted quiere financiamiento para tal proyecto y se requiere mucho capital en la minería, bueno, estas son mis exigencias en términos de sustentabilidad, tiene que cumplir con esto. Absolutamente. Eso es bien interesante porque es una palanca fuerte para activar el cambio en la industria. Sí. No, absolutamente. Ahora, es también importante, y lo decía un poco antes, reconocer que particularmente en el caso de Chile hay varias cosas que han sido iniciativas previas. O sea, Chile viene utilizando agua desalada o buscando nuevas fuentes desde hace bastantes años. O sea, Chile, la industria chilena de la gran minería del cobre tomó la decisión de avanzar hacia la descarbonización o hacia energías más limpias, digamos, hace bastantes años. Y en eso yo creo que también hay que reconocer que hubo desde la propia industria minera un motor propio que hoy día se acrecenta y se potencia con estas demandas de consumidores finales y con esta demanda de los inversionistas. Jorge, ¿y de qué forma Chile se pudo proyectar en esta semana ahí en Londres? ¿Qué temas rodeaban de interés, por ejemplo, sobre el desarrollo de la industria minera en Chile? Ahí, bueno, Chile sin duda es el corazón de la industria del cobre, y ahí hay un tema bien interesante que tiene que ver con los desafíos que tiene propiamente
el cobre como materia prima y el rol que va a cumplir en la descarbonización y en energías más verdes. Y por lo tanto Chile pasa a ser un protagonista, particularmente en la discusión sobre el cobre. Probablemente también del litio, pero me atrevería a decir que en la semana el tema litio no estuvo tan presente como sí estuvo muy presente el tema cobre. ¿Y Chile cómo se proyecta hoy día? ¿Qué imagen estamos dando hoy? Te lo pregunto porque hacia el 2004 Chile producía más del 30% del cobre a nivel global, ¿no? A la fecha estamos bajando a cerca de un cuarto en la participación dentro de producción del cobre. O sea, ha habido un retroceso en los niveles de producción, han entrado nuevos competidores. ¿Cómo se posiciona ahí Chile? Es complejo, es una situación compleja porque la señal que estamos dando en cierta medida como país principal productor de cobre es que está siendo muy complejo producir más cobre. Y esa señal de que está siendo muy complejo producir más cobre es una señal que ya la están incorporando los fabricantes de autos, los fabricantes de energía más limpia. Los que necesitan el producto. Exactamente, que necesitan el producto, donde dicen Chile, país principal productor de cobre, no está pudiendo avanzar en la oferta. Y por lo tanto, ¿qué se está pensando? Y hay un riesgo hoy día de búsqueda de sustitutos, que tiene que ver con chatarra, cobre secundario, que yo no lo veo como un riesgo propiamente tal, pero hay que estarlo mirando permanentemente, pero sí yo creo que hay a lo mejor lentitud en avanzar en mayor producción de cobre le está entregando señales a los fabricantes de productos finales de que hay que empezar a buscar sustitutos. ¿Grafeno, por ejemplo? Puede ser, pero yo lo veo lejano, todavía lo veo lejano. Veo mucho más potente el riesgo de sustitución todavía mucho por el aluminio. Que tiene sus propios desafíos en la producción primaria, sus propios desafíos en la producción minera. Pero al parecer las señales que están dando los productores de aluminio son más potentes en cuanto que sí son capaces de aumentar la producción. De aumentar la producción, claro. ¿Es más fácil? No es necesariamente más fácil, pero yo creo que ahí tenemos un desafío, no solamente Chile, fundamentalmente Chile por la importancia que tiene para nuestra economía, pero también el resto de los países productores y las empresas productoras de cobre, de avanzar, buscar mecanismos para avanzar positivamente en mayor producción. Colaboración es la clave. Sí, y ahí el precio empieza a jugar también un rol fundamental, ¿no? Porque si hay proyecciones de un precio que esté muy alto, por ejemplo, para el próximo año, 2025, es un incentivo a buscar sustitutos también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, si el cobre no es suficiente, si la demanda de cobre no es suficiente, probablemente, o sea, la oferta de cobre no es suficiente, vamos a tener precios más altos y ese precio más alto incentiva la búsqueda de sustitutos. Ahora, si la señal nosotros la estamos entregando a 5 o 10 años de que no vamos a ser capaces de aumentar la producción, los fabricantes de autos, de tecnologías más verdes, desde ya van a empezar a acelerar a lo mejor la búsqueda de sustitutos. Hay incentivos. ¿Sí? Jorge, y respecto a lo que está pasando acá en Chile, ya de vuelta en la discusión más local, ha quedado varias discusiones grandes atrás. El tema del royalty y la discusión constitucional por lejos los más importantes. Pero ahora estamos en medio de la discusión sobre la permisología. El proyecto está en el Senado. El gobierno quiere sacarlo de la comisión por lo menos de aquí a diciembre. O sea, se están dando señales también bien relevantes. ¿Cómo ven que se ha despejado desde SESCO el camino para ir superando esas incertidumbres de las que hablábamos recién en torno a la producción de cobre acá en Chile? Yo creo que es fundamental avanzar en eso. Es clave que ojalá durante este año efectivamente se llegue a un avance y a una nueva estructura del sistema de permisos que permita, lo que hemos transmitido nosotros hace un buen rato, digamos, desde SESCO, es que una buena institucionalidad eficiente, rigurosa, sin duda rigurosa también en términos de cumplimiento de los permisos, nadie espera que esto se relaje, pero sí eficiente en la entrega de permisos, es el principal factor diferenciador que podemos tener nosotros hoy día para atraer inversión. Esa es una clave. Los desafíos los tiene todo el mundo. Los desafíos de los procesos de permiso, de la necesidad de legitimidad de la industria, la tiene todo el mundo. Por lo tanto, tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad de diferenciarnos con un proceso más eficiente, insisto, y riguroso. Por lo tanto, es clave que se avance y soy optimista en cuanto a los resultados que se puedan conseguir. Y sobre eso, ¿cambiaría mucho la aguja de la inversión proyectada el dar esas señales concretas? O sea, si es que efectivamente se despacha el proyecto en un plazo más o menos razonable, ¿eso va a generar automáticamente un cambio en el escenario? A ver, para que se desarrollen los proyectos se requieren al menos de algunas condiciones básicas.
La primera son condiciones de mercado y probablemente se van a dar. Las proyecciones indican un buen precio para el mediano y largo plazo para el cobre. Por lo tanto, esa condición se debiera dar. Y la segunda tiene que ver con estabilidad económica y jurídica. Y eso, sin duda, que sería un factor determinante también para dar una señal. No significa que se van a acelerar todos los proyectos, pues las compañías mineras van también lentamente. Hay un tema del financiamiento que hoy día también es relevante hacia la industria minera. Por lo tanto, no significa que todos los proyectos se van a realizar y que de aquí a 5 años vamos a estar produciendo 7 millones de toneladas. Pero probablemente la señal que se dé es que va a acelerar de partida algunos proyectos. Si eso funciona, probablemente en los próximos años vamos a tener más proyectos de todas maneras. Concretos. Jorge, para ir cerrando la conversación, ¿qué proyectan sobre el precio precisamente? Ya estábamos hablando algo de eso, pero ¿cuáles son las señales que vienen en el mercado de lo que viene para el precio del cobre? Un precio positivo. Yo creo que incluso durante la semana, las buenas señales que se dieron, particularmente la semana previa, incentivos a la economía china, y una buena percepción y un buen ambiente que se generó los primeros días, particularmente de la semana de la Bolsa de Metales de Londres, generó un alza importante en el precio. Yo creo que se va a mantener, tengo la sensación de que se va a reducir un poco la volatilidad, porque este año nosotros dijimos, cuando aumentó mucho a comienzo de año, probablemente yo también iba a caer mucho. Hoy día tengo la sensación de que se va a mantener un poco más estable en torno a los 4,5 para el presente año, para el siguiente. Y si no se acelera la producción, probablemente el precio va a seguir subiendo en los próximos años. Va a haber factores que lo presionen al alza. Exactamente. Más allá de, insisto, que eso puede ser un arma de doble filo en el sentido de incentivar la sustitución, pero de aquí a los próximos años las proyecciones de precios son bastante positivas. ¿Ves algún factor que pueda cambiar mucho el escenario de precio del cobre? Sin duda el geopolítico. El geopolítico, o sea, los riesgos geopolíticos que hemos vivido ya desde hace algún tiempo. Lo que pasa es que a veces uno se tiende a acostumbrar, acostumbrar a estas tensiones, pero no nos podemos olvidar de esos riesgos. Y esos riesgos, más allá de todo el impacto humanitario que tienen, desde el punto de vista de la demanda, del crecimiento económico, pueden generar un quiebre que no es anticipado de momento. Y yo me atrevería a decir que es el principal riesgo para el mediano plazo, para las proyecciones del precio del cobre. Jorge, gracias por haber venido a Minería 360. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato. Seguimos aquí en CNN Chile. No se vaya. No hay ninguna duda que parte de la importancia económica que tiene Perú viene dado por la minería. Es un motor clave que genera empleo, pero que también tiene que enfrentar varios desafíos. Sobre eso y mucho más queremos saludar desde Lima a Eduardo Lanao, el expresidente de la Fundación Minera del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Eduardo? Gracias por este contacto. Un gusto, Macarena, acompañarte el día de hoy para hablar sobre el auge de la minería en el Perú. Bueno, ratifícame, estás en Lima, ¿no lo dije de manera correcta? Sí, estoy en estos momentos en Lima, Perú. Bueno, y desde la capital peruana queremos también conocer justamente cuáles son los desafíos que enfrenta y cuál es el estado actual, el diagnóstico que tú podrías contarnos sobre el momento que vive la minería en el Perú. Mira, Macarena, el Perú es un país de muchas oportunidades mineras. Acá en la Fundación Minera del Perú tenemos la frase: donde llega la minería llega el desarrollo, porque es de naturaleza descentralizada y la actividad minera, la formal, la responsable, sin dudas es palanca económica y eje para el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Y esta coyuntura, donde se ve favorecida por el crecimiento en el precio de los metales, conlleva una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento a países tanto como Perú, así como Chile. Claro, porque finalmente el precio del cobre, los desafíos de la electromovilidad, de la transición energética, vuelven a países, ¿cierto?, productores de cobre, como Perú y Chile, justamente una oportunidad importante. Nosotros sabemos cómo están pasando las cosas acá, pero queremos saber cómo Perú se está haciendo cargo de esta alta demanda y si es que efectivamente desde tu mirada se está aprovechando esta oportunidad.
Yo creo que hay una presencia fuerte por parte de instituciones reconocidas acá en el país y liderada adecuadamente por nuestro ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho, quien está buscando impulsar los proyectos más importantes del país en esta coyuntura donde hay que aprovecharla. Esta es una coyuntura importante. El costo de oportunidad va a significar un reto muy grande, pero definitivamente aparecen ciertas circunstancias que también como retos hay que comenzar a afrontarla para viabilizar la actividad minera. En términos de proyectos, podríamos hablar que la ruta crítica hoy en día está dada por la gestión social y la permisología minera y la cantidad de licencias y permisos mineros que hay en el Perú, que con voluntad, con un trabajo conjunto con la sociedad civil, con la política y con las instituciones que estamos vinculadas a favor de la minería, estoy seguro que ese compromiso puede llevar a un resultado positivo y aprovechar este momento importante para el crecimiento de nuestro país y también de la región. Bueno, el tema de los permisos ambientales, yo sé, has tenido la oportunidad de estar en Chile, ha sido el tema de conversación, no solo para la industria minera, para distintas industrias, pero aquí lo que nos convoca es justamente la minería, y ha sido un tema en Chile. Hay proyectos de ley en nuestro país que están en el Congreso para poder de alguna manera simplificar y acelerar estos trámites. ¿Cuál es el estado? ¿Cuánto tiempo también? ¿Y cuáles son los procesos que ves tú que se pueden simplificar del tema de los permisos ambientales para atraer inversión en la minería, en este caso en Perú? Yo creo, Macarena, que primero tenemos que darnos cuenta de la importancia del sector minero y también acercar a las instituciones que aprueban estas licencias y permisos, estos títulos habilitantes, no solamente en materia ambiental, sino también en todas las actividades conexas que son importantes para nuestra viabilidad como proyectos mineros. Tenemos el tema de los explosivos, los insumos químicos y fundamentalmente, y de todas maneras, el tema de los permisos ambientales, que no significa ser concesivo. Lo que nosotros requerimos como sector es que se tome en cuenta la importancia de poder evaluar rápidamente y poder encontrar un camino que no dure tantos años para viabilizar un proyecto, porque primero se va a perder una oportunidad enorme para el país y por otro lado eso va a requerir profesionales que conozcan muy bien el sector para que esto no sea evaluado con una tabla de Excel, sino que sea evaluado también dada la coyuntura, dado también la geografía y los retos que presentan, porque cada unidad minera es totalmente distinta a la otra. Entonces necesitamos realmente un compromiso que en algún momento se habló en el Perú, que necesitamos simplificar la permisología minera en el país y lo primero que hay que hacer es conocer cuántos permisos hay, porque hay cantidades de permisos hoy en día, más de 450 títulos habilitantes, licencias y permisos para poder viabilizar un proyecto minero en nuestro país. Estoy hablando de la gran y la mediana minería. Eduardo, y respecto de eso, que es un tema también en Chile, ¿cierto? El tema de los permisos ambientales. Primero, ¿cuánto crees tú que aleja a la inversión extranjera de tu país en específico? ¿Cómo está hoy día el estado de los trámites ambientales? Y segundo, no es novedad que Perú ha tenido que enfrentar una serie de inestabilidades políticas. ¿Cuánto impacta eso en poder atraer inversión también al Perú? Sí, acá es importante que se trabaje definitivamente como reto la institucionalidad desde la autoridad que requerimos, ¿no? Los principios de autoridad son fundamentales para el desarrollo. No obstante ello, el Perú, como lo podemos ver a nivel económico, ha podido seguir creciendo y sigue creciendo de tal manera que podemos hablar que hay dos vías, ¿no? Una vía política, pero otra vía que es la vía empresarial, que es también los temas de comercio, que definitivamente han hecho que existan como dos canales. El Perú sigue creciendo a pesar de las dificultades o cambios políticos que han habido, y eso tiene que ver definitivamente con una cultura de trabajo que sí se ha mostrado en el país, pero que requiere de todas maneras del principio de autoridad, las instituciones comprometidas del Estado para poder viabilizar esto y poder tener un mejor país hacia el futuro.
Ahora el futuro demanda muchos desafíos y uno de ellos clave tiene que ver con lo ambiental, pero también con el valor que tienen nuestras comunidades. Y te quiero preguntar justamente por cómo asumen, ¿cierto?, las distintas mineras, las grandes mineras y también la industria allá en Perú, estos desafíos ambientales. En Chile tienen que ver, por ejemplo, con el uso del agua, cómo hacernos cargos de los relaves, cómo hacernos cargo de la operación y qué responsabilidad también tenemos con el entorno y el territorio donde emplazamos nuestras faenas. ¿Cómo lo ven ustedes allá y qué tan relevante es tener en la mirada justamente estos desafíos? Mira, es interesante la pregunta. Acá nosotros, si bien hacemos una gestión ambiental, en realidad debería llamarse socioambiental, porque acá me refiero claramente a la mediana y gran minería. Es necesario implementar mecanismos de participación ciudadana, también en los casos de que exista una comunidad acreditada en el Ministerio de Cultura, es decir, donde se ha identificado que realmente tienen la categoría como tal, se realizan mecanismos de consulta previa y existen muchas actividades que se deben realizar en virtud de la responsabilidad social empresarial. El reto está en que la sociedad civil, la población, conozca el impacto positivo de la actividad minera, y es un poco lo que tenemos como reto en la Fundación Minera del Perú. Nosotros, la huella hídrica en la actividad minera en el Perú es el 1% de lo que se consume en el país, pero mucha gente no lo sabe. Acá se reusa el agua, se filtra mucho el agua, inclusive ahora estamos viendo proyectos de salinización, entonces, que es una práctica muy frecuente en Chile. Entonces, de alguna manera, el sector consume un 1%, la huella hídrica es un 1%, y esto lo dice pues la FAO, lo dice nuestra Autoridad Nacional del Agua. Entonces, lo que falta, creo yo, es un liderazgo en la comunicación que nos explique no solamente a los mineros, sino a toda la población ciertos mitos que en realidad no son verdad y que para ello nosotros hemos asumido un compromiso para que llegue a serlo y que el próximo año sea un año en el que la población pueda tener una visión más crítica y no solamente nuestro sector minero. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esta relación que tenemos entre Chile y Perú. Somos países vecinos, somos países cuyo el motor principal de la economía tiene que ver justamente con esta industria, con la minería, pero también hay innovación, ¿cierto? Hay ideas que surgen, la minería se desarrolla, pero además vincula muchas otras capacidades tecnológicas, etcétera. En primer lugar, ¿cómo ves tú que se mira o no la industria entre Chile y Perú, y si es que hay miradas complementarias que puedan también construir un futuro conjunto? Con Chile nos unen muchas cosas, Macarena, pero lo principal que nos une con Chile a nivel fraternal es sin duda la actividad minera. Ambos países producimos más del 40% de cobre en el mundo. Nosotros, si recordamos los temas a nivel de historia, vemos que cuando se unieron pues estos Emiratos Árabes Unidos, estos países respecto al petróleo lograron un crecimiento muy grande. Yo estoy seguro que la evolución nos va a permitir trabajar conjuntamente, especial en metales como el cobre, donde sin duda ambos países lideran a nivel mundial esta producción y que puedan trabajar de manera conjunta y generar un impacto mayor. Yo creo que la unión entre dos países eminentemente mineros va a conllevar a que haya un resultado conjunto, porque finalmente lo que pasa en Chile termina también pasando en Perú en gran medida, y lo que pasa en Perú termina impactando también en Chile. Entonces necesitamos integrarnos, necesitamos unirnos para poder crecer no solo individualmente, sino también crecer ambos países tomando en cuenta las oportunidades y una coyuntura que posiblemente no se va a repetir, que no solamente tiene que ver con el precio del cobre o de los metales, sino también tiene que ver con que la actividad minera hoy en día es aliada estratégica del medio ambiente. No hay forma de entender una actividad minera que no esté comprometida con la reducción del dióxido de carbono, lo que permitiría evitar el calentamiento global. ¿Con qué? Con cobre, con litio y con muchos metales más. Así que
no se puede negar que este es un momento importante, histórico, por parte de la actividad minera, que va a poder eliminar también la utilización de combustibles fósiles que tanto daño hoy día por el enorme crecimiento de dióxido de carbono y de afectación se ha producido no solamente en nuestros países, sino a nivel mundial. Eduardo, ya para ir cerrando, estuviste hace algunas semanas en Chile, justamente con la Fundación Chilena Minera de Chile, que es un poco el par que hacen ustedes allá. ¿Cuál es el rol que cumplen ustedes también con la Fundación Minera del Perú, justamente en esta industria? Sí, en realidad el trabajo conjunto que ha conllevado además con la Fundación Minera de Chile a convenios tanto en Chile como tanto en Santiago como en Lima, van en realidad en torno a promover la educación, que nos parece sumamente importante. La población tiene que conocer y educarse en materia minera. Número 2, en promover buenas prácticas, que nos es sumamente importante. Y en el caso directo de nuestro país, que está construyendo un ecosistema sólido y que definitivamente en Chile se ve de una manera mucho más fuerte, queremos ser en la Fundación Minera del Perú un eje que comunique las maravillosas y excelentes prácticas que están teniendo instituciones reconocidas como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros en Minas del Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú y otras instituciones más que existen en nuestro país, que yo estoy seguro que con un trabajo consciente y conjunto con no solamente la Fundación Minera del Perú y la Fundación Minera de Chile, sino con el compromiso de ambos países, vamos a poder lograrlo en muy corto tiempo. Esa es la esperanza que yo tengo y el compromiso que yo quiero expresar. Eduardo, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile y Minería 360. Un saludo a la distancia entonces, pues. Saludos desde Lima, Perú, y estoy seguro que nos vamos a ver pronto presencialmente. Hasta pronto. Bueno, llegó el momento de revisar este compacto de noticias que han marcado a la industria en los últimos días. Y vamos de inmediato porque la Organización Internacional de Defensa Medioambiental, muy reconocida, Greenpeace, hizo una alerta sobre la posible extinción, fíjate, de 3 especies animales en Chile, donde una de las causas sería la expansión de la industria minera. La chinchilla de cola corta, el pingüino de Humboldt y el gato andino son los animales que se encontrarían en una situación crítica de existencia por la afectación que han sufrido sus hábitats. Desde Greenpeace señalaron que los impactos de esta industria están en la pérdida de los hábitats, la contaminación del agua y del suelo y la fragmentación de ecosistemas y los efectos que podría tener esto en la biodiversidad acuática. Además, apuntaron a los estudios de impacto ambiental presentados por diversos proyectos. La ONG dio como ejemplo la iniciativa minera Dominga, donde se vería afectada la integridad de áreas protegidas y la viabilidad biológica de sus poblaciones. Bueno, y este tema lo hemos seguido siempre muy de cerca porque es crítico para la industria. La Cámara de Diputados aprobó, fueron 131 votos a favor de este proyecto de ley que crea el sistema inteligente de permisos. Estamos hablando de los permisos ambientales. Ahora pasará a su segundo trámite en el Senado. Esta iniciativa está impulsada por el Ministerio de Economía y propone una ley marco de autorizaciones sectoriales que buscaría disminuir, dependiendo de la industria, entre un 30 a 70% el tiempo de tramitación de los permisos que no forman parte del sistema de evaluación ambiental. Desde el Ejecutivo destacaron que el proyecto de ley pudiera permitir la aceleración de distintos tipos de proyectos, tamaños, sean de índole pública o privada, abarcando iniciativas vinculadas tanto a las MIPYME, pequeños negocios y restaurantes, así como también otras de mayor envergadura, como aquellos que pertenecen justamente a la industria minera o energética. En su totalidad, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales incorpora diversas medidas que apuntan a disminuir la duración de la tramitación de diferentes autorizaciones por sector. Destacan entre estas medidas la habilitación de declaraciones juradas y aviso en caso de bajo riesgo y las normas de procedimiento que dan aplicabilidad al silencio administrativo. Establece plazos máximos para resolver, entre otros temas. Eso sí, esto sigue su trámite al interior del Parlamento con todas las modificaciones que en este caso, senadores pudieran hacer.
Y en otro tema, el presidente Gabriel Boric visitó las obras de construcción de la planta desalinizadora que se está construyendo en Caleta Viuda para la empresa Codelco, en las cercanías de Tocopilla, y que proveerá de agua industrial a las operaciones de la corporación en el norte del país. El proyecto marcó un hito al culminar un montaje de la estructura del techo del edificio en que se realizará el proceso de osmosis inversa. Desde la estatal indicaron que el proyecto fue planteado desde su concepción como una oportunidad para que la corporación pueda materializar sus aspiraciones en materia de sustentabilidad. La desalinizadora operará con la tecnología, lo decíamos ya, de osmosis inversa con una capacidad inicial de 840 litros por segundo y con potencial para expandirse a 1900 y fracción litros por segundo. La planta incluye obras marítimas y también un sistema de impulsión de agua que va a recorrer más de 160 kilómetros por tuberías bajo tierra. La infraestructura eléctrica la bombeará a más de 3.000 metros de altura hasta llegar al reservorio de agua industrial que se ubica en la división Radomiro Tomic. La construcción de la planta partió hace 19 meses y su puesta en marcha ya está contemplada para el año 2026. Bien, pues seguimos revisando noticias. Río Tinto, la segunda minera en capitalización bursátil del mundo y mayor productor del mineral de hierro, acordó la compra de Arcadium Lithium, firma productora de litio, nacida de la fusión entre la australiana Allkem y la norteamericana Livent. Bueno, ambas partes confirmaron que Río Tinto va a adquirir Arcadium por $6.700 millones en un acuerdo que de esta forma la va a catapultar a convertirse en una de las mayores productoras de litio utilizado en vehículos eléctricos y dispositivos móviles. El acuerdo involucra el pago de $5,85 por acción en efectivo por la minera y las acciones de Arcadium que cotizan en Estados Unidos se dispararon una vez que las empresas confirmaran las negociaciones. Después de todo este proceso de negociación, Río Tinto tendrá entonces acceso a yacimientos de litio e instalaciones de procesamiento y depósitos en distintos mercados, en Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos. Los 4 salares que operará en Argentina representarán el 90% de sus recursos. Se espera que la operación, aprobada por unanimidad de los directores de ambas empresas, se cierre finalmente a mediados de 2025. Bien, con esta información cerramos este capítulo de Minería 360. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y no olvide revisar nuestra página web en CNN Chile. Ahí quedan alojados los contenidos que circulan por nuestro programa. Hasta pronto. Chao.